El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre tiene la vida en sí mismo, del mismo modo ha concedido a su Hijo tener la vida en sí mismo, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Asiento, hermanos. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿A qué vino Jesús al mundo? Jesús vino a salvarnos regalándonos una buena noticia. ¿Cuál es esa noticia que Jesús nos tiene que comunicar? Es una noticia tan buena, es una noticia tan grande que transforma nuestras vidas de tal manera que los que están muertos resucitan, que los que están muertos tendrán la luz de la vida eterna. ¿Cuál es esa buena noticia? Se las anuncio con alegría. La buena noticia es que Dios es Padre amoroso, es un Padre que nos ama. Jesús nos ha revelado que Dios no es un juez lejano, no es un rey escondido, sino que es un Padre tierno que nos ama con amor entrañable, que nos ama, como nos decía la primera lectura, como una madre ama a su hijo al hijo de sus entrañas. Dios se preguntaba en el profeta Isaías, ya 6 siglos antes de Cristo, ¿acaso una madre se olvida del hijo de sus entrañas? No, ¿no es cierto? Bueno, dice Dios, si se olvidara una madre del hijo de sus entrañas, aún así, yo no me olvido de ti. Dios nos ama como un papá y nosotros no nos convencemos. Por eso tuvo que enviar mensajeros, profetas, el profeta Isaías que acabamos de leer, y finalmente a su propio Hijo, para que ese Hijo nos revelara que Dios es Padre. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña que Él es el Hijo de Dios Padre, y que todo lo que Él ha venido a hacer al mundo, el Padre se lo ha enviado. Es el Padre el que lo envió. El Padre quiere comunicarle al mundo el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, para que estos dos brazos, estas dos manos de Dios Padre abracen a la humanidad. Pero nosotros a veces no nos dejamos abrazar.
Fíjense que esta buena noticia, este es el evangelio, la buena noticia que Jesús tenía que anunciar, es justamente la razón por la cual lo crucificamos. ¿Cómo? Exacto. ¿Cuál es la razón por la cual llevaron a Cristo a la cruz? Porque no podían entender los hombres de esa época, como muchos de nosotros todavía, que Dios nos amara tanto. No les podía caber en la cabeza. No podían creer que Dios hubiese enviado a su propio Hijo a hacerse hombre, uno como nosotros. Tenían una concepción de Dios, tenían una idea de Dios que es real, que Dios es infinito, es omnipotente, es grande, es santo, es puro. Y por esa misma razón, ellos pensaban, Dios no puede hacerse pequeño como un hombre. Dios no puede venir a este mundo de pecado. Dios no puede ser uno que lo vemos caminar. No puede ser. No podían creer que Dios nos amara tanto que enviara a su Hijo único. Por eso es tan importante el mensaje del domingo pasado en el Evangelio, cuando el mismo Jesús dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Es decir, ese Dios que es tan excelente, santo, omnipotente, todopoderoso, justo, bello, hermoso, todo lo magnífico que es Dios, se muestra aún más grande en que no se queda lejos de nosotros, sino que se viene a insertar dentro de nuestra historia para rescatarnos de nuestro pecado. Es como que uno dice, perdón la expresión, pero cuando uno dice, esa mamá se ensució las manos, se metió con sus hijos, se puso con ellos. Ese papá metió los pies en el barro, se la jugó por su familia. Bueno, Dios, que es perfecto, máximo, único, no pierde ninguna de sus magnificencias, ninguna de sus grandezas, haciéndose pequeño, sigue siendo Dios, sigue siendo omnipotente, sigue siendo perfecto y santo y puro, pero ahora carga con nuestro pecado. Se embarra hasta lo más hondo del barro del pecado, se ensucia las manos hasta ensangrentarlas por amor a nosotros, para cargar con nuestros pecados. El que no tiene pecado, porque Jesús jamás pecó, cargó con nuestros pecados. El que no tiene culpa ninguna, se hizo un culpable, aceptó que lo crucificáramos, que lo claváramos en una cruz como al culpable. ¿Se fijan que este es el misterio? Estamos tocando el centro de nuestra fe con estos evangelios, hermanos. Estamos tocando el núcleo de nuestra fe. ¿En qué cree usted? ¿En qué creo yo? En un Dios que es tan infinitamente bueno, que siendo infinitamente grande, misericordioso y santo, se hace pequeño en su amor. Allí se muestra su grandeza. Si fuera un Dios lejano, todavía le faltaría algo, le faltaría hacerse uno como nosotros. Pero ese Dios no se hizo lejano, se hizo cercano, se hizo un bebé en el seno de la Virgen María. De ahí que sea tan importante, tan protagónico el papel de María, nuestra Madre. Porque María, al darle la carne al Hijo de Dios, le da la entrada a este mundo limitado, cargado de pecado, donde hay tinieblas, donde hay cosas lindas y cosas malas, para que Él, que es Jesús, el Hijo de Dios, trajera la luz al mundo, trajera la salvación a los hombres, anunciara la buena noticia de que Dios nos sigue amando a pesar de nuestros pecados, porque es un Padre que jamás se olvida de sus hijos, jamás, cuando seamos pecadores, aun cuando seamos realmente, perdón que lo diga, pero cargados de maldad, Él nos sigue amando y nos busca para perdonarnos. Esto nos da tanta confianza. Por eso, la razón por la cual Cristo fue llevado a la cruz, que es un escándalo para los judíos de la época, que es una locura para los griegos de la época, es para nosotros la mayor alegría. ¿Cuál es esa razón? Que Dios nos ama tanto que nos entrega a su Hijo, para que todo el que cree en Él se salve, reciba el Espíritu Santo y tenga vida eterna. María, qué misterio de amor. Si creyéramos en el amor de Dios, qué enorme es el infinito amor de Dios por mí, que no solo me ama desde lejos, sino que se hace pequeño, mostrándome su más grande grandeza, su más magnífico poder, que siendo uno como nosotros, sigue siendo el Santo de Dios, que vino al mundo para iluminar a nosotros que estamos en tinieblas.
que la Virgen María nos esconda en su corazón, donde todos estos misterios ella meditaba, donde todos estos misterios ella guardaba, para que los comprendamos, los gustemos y los vivamos en esta próxima Semana Santa que ya se nos acerca. Amén. Si le gustó este video y cree que puede ayudarle a alguien más en el crecimiento de su fe, compártalo. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Así, muchos más podrán conocer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.